Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva clase del día de hoy, que siento que es una clase tremendamente importante, así que espero que realmente toda la información que les voy a dejar a continuación les ayude muchísimo en el camino que estamos todos de aprendizaje. Y quiero resaltar que este tema de los miedos es un tema realmente frecuente y que muchas personas hoy día lo tienen dado en el mismo contexto de cuarentena, pero sin lugar a duda, esta emoción de miedo, que es una emoción de muy baja vibración, es el mayor impedimento hoy para alcanzar todos los objetivos que tenemos. Si nuestro inconsciente tiene algún miedo o inseguridad, probablemente no vamos a poder alcanzar el objetivo que nosotros estamos planteando. Así que siento que esta información, que a mí me ayudó muchísimo, espero que también este aprendizaje le ayude a ustedes a alcanzar sus metas y bueno, cualquier cosa que ustedes deseen alcanzar en su vida. Así que vamos a focalizarlos con el método bioliberación y cómo lo pueden trabajar. ¿Ok? Así que bueno, vamos a empezar explicando qué son los miedos. Bueno, los miedos es una emoción de sentimiento o sentimiento de desconfianza o inseguridad que sentimos que puede pasar algo negativo, ¿ya? Esta emoción puede ser consciente o puede ser inconsciente. Lo importante es que de alguna forma reaccionamos ante esto y la forma en que reaccionamos es con desconfianza e inseguridad. Tenemos que entender también que el miedo, en su justa medida, es una emoción que ha ayudado a sobrevivir a nuestra especie durante miles de años, dado que nos protege de ciertas situaciones que podían ser peligrosas y que nos podrían afectar nuestra supervivencia. Así que ha permitido de los depredadores, de salvarnos de ciertas situaciones que quizás podríamos incluso fallecer. Así que es importante considerar que el miedo en su justa medida es positivo. El problema es que cuando ese miedo es excesivo, nuestro inconsciente va a entrar en un estrés importante y lo que va a ocasionar es que muchas veces nos paralicemos o de alguna forma pueda poner una serie de obstáculos que nos van a impedir una y otra vez que alcancemos ese objetivo, porque va a sentir que es peligroso que lo alcancemos. ¿Ok? Así que lo importante es trabajar ese miedo excesivo que todos tenemos para que, no, para que nuestro cerebro, en vez de impedirnos, nos impulse a lograr todo lo que deseamos en esta vida. Bueno, es importante entender también por qué tenemos miedo, ¿ya? Así que tenemos que entender que nuestro inconsciente funciona igual que una computadora y lo que hace es almacenar toda la información que ocurre tanto en nuestra vida, en el parto, en el embarazo, pero no solamente en nuestra vida, sino que también las experiencias que han tenido nuestros ancestros, ¿ya? Entonces, si hay alguna experiencia negativa en mi vida o en mi experiencia en nuestro árbol familiar, se puede programar un miedo con el sentido biológico de poder protegernos y no volver a sufrir eso. Pero hoy día se van a dar cuenta, es importante que lo comprendan de esa forma, es que nuestro inconsciente, cuando siente miedo, la forma que resuelve eso es trayéndolo el miedo adelante. Entonces, si yo le tengo miedo a la altura, por decir algo, un miedo puntual, probablemente lo que voy a ver en mi vida, en mi día a día, van a ser, justo me voy a estar desplazando muchas veces por varias situaciones que me van a tocar trabajar en edificios altos, ya, un ejemplo, o voy a estar siempre trabajando sobre el límite de la tierra. Así que es importante comprender que esa es la forma en que el inconsciente resuelve los miedos, inconscientemente. Entonces, experiencias negativas tanto en mi vida como en la de mi familia va a programar esos miedos para protegernos. Sin embargo, hoy día pueden ser los impedimentos que hoy día nos están bloqueando y no nos dejan vivir en paz, ¿ya? Así que el paso número 1 de esta clase, lo más importante es tomar conciencia
cuál es el miedo. Si lo generalizamos, no vamos a poder trabajarlo de manera puntual. Así que yo les propongo en esta clase que puedan identificar cada uno sus miedos, ¿ya? Entonces el paso más importante es identificarlo y saber y tomar conciencia cuál puede ser. Así que identificar primero el miedo, importante. Luego, entender que cada uno de nosotros tiene diferentes miedos y en diferentes áreas. Tenemos miedos en salud, tenemos miedos con el dinero, con las parejas, con el trabajo, con la vida, con la abundancia, etc. ¿Ya? Entonces, cada uno vamos a tener que hacer una introspección y buscar qué hay adentro, qué estrés estoy teniendo respecto al problema que estoy teniendo hoy, y tenemos que enfocarlo en resolverlo. ¿Ya? Entonces, para trabajar un miedo, mediante el test, o sea, el método bioliberación, primero tienes que identificarlo. ¿Ya? Entonces, hoy día, a continuación, voy a dejar un ejemplo. Digamos que el problema o el área que yo quiero trabajar es la pareja. Y estoy viviendo constantemente inseguridades en relación a mi pareja, ¿ya? Entonces tengo que pensar qué es lo que podría haber detrás de esa inseguridad. Y me estoy dando cuenta hoy día que la situación que me estresa es que puedo estar sintiendo constantemente que mi pareja me pueda dejar y se vaya con otra persona. Entonces, el miedo que estoy teniendo hoy es el miedo a que me deje mi pareja, y bueno, pueden agregarle también que se vaya con otra persona. Pero lo más importante es que ese miedo tienen que escribirlo, el miedo a que me deje mi pareja. Eso solamente estamos hablando en el área de amor y pareja, pero ya saben, vaya identificando con temas de salud. Ahí hay otro ejemplo importante, por ejemplo, con el coronavirus, que hay personas que lo viven con mayor o menos grado de estrés. ¿Qué miedo puede estar detrás del coronavirus? ¿Ya? Y si hay un tipo de estrés ahí, tenemos que saber identificarlo y entender que tenemos que trabajarlo nosotros y no depende del coronavirus. ¿Ok? Así que el primer paso es identificar el miedo. ¿Ya? Segundo paso, importante, una vez que ya tomé conciencia cuál era el miedo, necesito borrarlo de mi inconsciente o mi subconsciente. Entonces, tenemos que liberar el estrés que está relacionado al miedo que he ido encontrando. Entonces, para eso, ahí viene el test muscular. Recuerden que el test muscular es una respuesta involuntaria, no pasa por nuestro consciente. Entonces, vamos a preguntar información no consciente y le vamos a hacer caso a los resultados del test. Tenemos que entender también, y como siempre les digo en las clases, que la causa de un mismo problema puede tener muchas causas y siempre hay que considerar varias, ¿ya? Y siempre hay que testearlo y ver qué respuesta voy teniendo en el test. En el caso cuando vamos a testear creencias específicas, o en este caso miedo específico, yo les voy a recomendar que por lo menos se focalicen en dos, ¿ya? Que es el área emocional, que es el área más importante cuando entran miedos, creencias, afirmaciones, y el área energética, ¿ya? Ustedes siempre le van a hacer caso a lo que les da el test muscular. Bueno, el paso número 3 es instalar creencias, ¿ya? Entonces, una vez que ya han identificado el miedo, ¿ya? Y el paso anterior era borrar el estrés, necesitamos instalar la creencia nueva que queremos tener. ¿Okay? Entonces, una vez que ya hemos liberado el estrés, necesitamos hoy tener instalado una serie de creencias, una serie de pensamientos que me ayuden a superar el miedo, ¿ya? Yo les voy a dejar al final de la clase una serie de creencias que yo instalé y me ayudaron, pero ustedes pueden instalar otras creencias que ustedes sientan que tienen que tener. Eso es importante. Hay personas
que con instalar una o dos creencias, probablemente el problema que tenían desaparece. Pero cuando hay problemas que lo he tenido toda la vida, ya probablemente voy a tener que instalar varios. Y va a llegar un momento que ya no voy a necesitar instalar más creencias. Una vez que la creencia se instala, ya no se borra y queda ahí guardadita, ya como un pensamiento. Así que yo voy a recomendar al final de la clase, como les digo, algunas creencias, pero si ustedes el miedo es intenso, necesitan instalar más creencias hasta que ese estrés desaparezca. Si la creencia que les voy a dar a continuación, ustedes la tienen, el test muscular le va a dar fuerte. En el caso que ocupen el test del balanceo, se van a ir hacia adelante. Y si la tienen, no tienen que instalarla porque ya su cerebro le está diciendo que la tienen, porque le está dando fuerza. Sin embargo, si el test muscular le da hacia atrás, quiere decir que la creencia que están testeando no la tienen y es esa la que tienen que instalar. ¿Ok? Así que bueno, espero que se haya entendido todo hasta acá. Recordar que dejen sus dudas y consultas para el final para ayudarle a idealmente instalar las creencias y estas dos poderosas creencias que hoy día les voy a dar para que comiencen su camino a disolver miedos, ¿ya? Entonces, digamos que el problema de hoy, mi problema, he identificado que quiero mejorar mi salud, entonces voy a poner en intención trabajar esa área, ¿ya? Entonces ahí yo voy a identificar, por ejemplo, yo les puse ahí al comienzo de la presentación, y cada uno de nosotros tiene miedos diferentes. A veces pueden coincidir el miedo mío con el de otra persona, pero hay veces que el miedo es solamente individual, por eso necesito yo indagar y preguntarme, autoanalizar y ver cuál realmente podría ser el estrés, ¿ya? Entonces ya seleccioné el tema de salud y digamos que he estado en todo este proceso. Y este es un miedo muy frecuente en cuarentena. Yo les digo que este miedo, gran parte de las personas lo tienen. El problema es que no lo trabajan, ¿ya? Y lo siguen teniendo, ¿ya? Que es el miedo a enfermar. Bueno, ¿cómo pueden identificar que tienen ese miedo? Puesto que probablemente están siempre haciéndose chequeos médicos, ven el conteo de personas contagiadas en la televisión y eso les causa estrés, ¿ya? Eso ya les podría decir a ustedes que tienen esa creencia, ¿ya? Ese miedo. Pero lo importante hoy día es que tienen que trabajarlo, porque ustedes o sea, si yo tengo miedo a algo, a que me ocurra, yo les decía que el inconsciente, la forma que va a solucionar eso, es trayéndome ese miedo, ¿ya? Entonces voy a estar siempre con personas que están, en este caso, muy asustadas por el coronavirus, voy a estar siempre escuchando noticias por los contagios, entonces al final no la voy a pasar bien. Entonces, los miedos siempre hay que trabajarlos, pero son todos individuales. Entonces, he identificado el miedo a enfermar, ¿ya? Entonces, tengo que testear mi miedo a enfermar. Esa es la intención del test muscular que tenemos que tener, ¿ya? Importante, ustedes tienen, antes de testear, tienen que calibrar el test muscular. No lo voy a repetir ahora porque en clases anteriores ya lo he dicho, cómo tienen que hacerlo. Así, pero que siempre, antes de testear lo que sea, tienen que calibrar para que las respuestas que tengan del test sean adecuadas, ¿ya? Y van a testear estas dos creencias que les voy a dar el día de hoy. Primero, la primera, yo quiero borrar mi miedo a, en este caso, ya identifiqué el miedo a enfermar, así que lo incluyo dentro de la creencia. Yo quiero borrar mi miedo a enfermar. Y la otra creencia que voy a testear, yo quiero eliminar mi miedo a enfermar. Uno es borrar, el otro es eliminar, ¿ya? Cada una de estas creencias hay que testearla de manera individual. Si estas dos creencias les da fuerte, es decir, hacia adelante, no tienen que trabajar estas creencias, ¿ya? Pero si les da débil, tienen que trabajar. Importante eso también. Entonces, vamos a seguir que estamos trabajando en el área de salud, ¿ya? Como les decía, todas por estas dos
me enfoco en una primero, ya la trabajé todo, luego me enfoco en otra. Si están trabajadas, ambas creencias van a dar fuerte, ¿ya? Yo les adelanto que probablemente una o a las dos les va a dar débil, y eso es importante, que cada creencia tienen que trabajar. Entonces vamos con el mismo ejemplo, ¿ya? Yo ya identifiqué qué es el miedo a enfermar. Entonces voy a testear la primera creencia, yo quiero borrar mi miedo a enfermar, y me doy cuenta que el test muscular me da débil. Quiere decir que esa creencia no la tengo, o mi cerebro me está diciendo que no es cierto. Entonces ahí yo voy a preguntar, ¿tengo algo que me impida creer en esto? O también puede ser, ¿tengo algo que me impida creer en esta creencia? Ambas preguntas son adecuadas, ¿ya? Si esa pregunta le da fuerte, quiere decir que algo le está impidiendo es instalar esa creencia, y tienen que preguntar qué es. Entonces sigo consultando. ¿Es un tema emocional o corresponde al área emocional? ¿O es un tema energético o corresponde al área energética? Tengo que identificar las dos áreas, emocional y energética, a cuál corresponde lo que me está impidiendo instalar esta creencia el día de hoy. En este caso, y la más frecuente, yo les adelanto que va a ser emocional. ¿Qué quiere decir emocional? Que hay un estrés, hay una emoción que viví, o que en un momento atrás, quizás ya no me recuerdo, y mi inconsciente tiene conectada la situación del pasado con el miedo. Entonces yo necesito borrar eso, ¿ya? Entonces pregunto, ¿es un tema emocional? Me da fuerte. ¿Qué quiere decir? Que lo que me está impidiendo creer en esta creencia es el área emocional. Tengo que preguntar, ¿es una emoción atrapada o es un trauma emocional? Pregunto primero, ¿es una emoción atrapada? Me da débil. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una emoción, ¿ya? Es un trauma emocional, el test me da fuerte, y eso quiere decir que lo que me está impidiendo instalar esta creencia es un estrés de alta intensidad que viví en algún momento, y es eso lo que tengo que sacar para instalar la creencia nueva. Espero que se vaya entendiendo todo. Bueno, al final, como les digo, vamos a estar respondiendo alguna duda, pero lo importante es identificar el área, si es emocional, es una emoción o es un trauma. Tienen que ver qué respuesta les da el test. Y eso es una emoción, no enfocamos la emoción. Si es un trauma, liberamos el trauma. En mi experiencia personal, la mayoría que he tenido han sido trauma emocional. Es vivir situación que se vio en alto estrés, en shock para nosotros, quizás de cuando niño, y esa emoción y esa situación emocional queda guardada, y es esa la que me está impidiendo hoy superarlo, ¿ya? Entonces, como ya han identificado que es un trauma, ponen la intención con un imán o con la mano para sacar ese trauma. Entonces, desde la frente hacia la nuca, dice, me libero ahora y para siempre de este trauma emocional, ¿ya? Se pasa varias veces. Una vez que ya lo pasan, necesitan preguntar si se liberó, ¿ya? En este caso, ¿he liberado el trauma? Si me dice que sí, lo saqué. Si me dice que no, tengo que volver a pasarme el imán hasta que el test, o la mano, hasta que el test me diga que sí he liberado el trauma. Les recomiendo que ya después que hagan esto, pueden preguntar, hacer dos preguntas. La primera, ¿hay algo más que liberar? O otra pregunta también que pueden hacer es, ¿hay algún área más? Siempre tienen que preguntar si hay algo más, porque si llega a quedar algo, no van a poder instalar la creencia. ¿Ok? Y hay que ver qué respuesta les da el test muscular, ¿ya? Si esa pregunta te da fuerte, tienes que seguir preguntando. En este caso, ¿es un tema emocional? Ven qué respuesta tienen. ¿Es un tema energético? ¿Ya? Si es un tema del área emocional, van a tener que preguntar, ¿es una emoción o un trauma? Y si es un tema energético, yo les dejé una clase por ahí de tema energético. A veces las creencias, la experiencia en nuestra vida se guardan en los chakras, ¿ya? Así que les recomiendo también ver esa clase de tema energético que está en mi canal, para que puedan ver y aprender cómo trabajar esa, ¿ya?
Si la pregunta, ¿hay algo más que liberar? Me da débil, quiere decir que ya borré todo y ahora solamente instalo la creencia. Entonces vuelvo hacia atrás. ¿Cuál es la creencia que voy a instalar? Yo quiero borrar mi miedo a enfermar. Yo quiero borrar mi miedo a enfermar varias veces y luego me testeo y esa creencia ahora me tiene que dar fuerte. Si da fuerte, la tengo. ¿Ok? Muy importante en eso. ¿Ya? Y ahora ya hemos solucionado la creencia número 1 y se acuerdan que una era borrar y la otra eliminar. Entonces, yo quiero eliminar mi miedo a enfermar y ver la respuesta del test. Si el test muscular les da fuerte, quiere decir que esa creencia la tienen y no tienen que hacer absolutamente nada, ¿ya? Pero si el test les da débil, van a tener que volver a hacer el mismo paso anterior hasta encontrar el estrés, borrarlo y después instalar la creencia. Lo importante es que con cada miedo, tanto borrar como eliminar, esas dos creencias siempre les tienen que dar fuerza. ¿Ok? Así que espero que se haya entendido. Igual hay que darle una vueltita todavía para comprender más, pero lo importante es que se queden con la idea de hoy, que la creencia de borrar y la creencia de eliminar siempre tiene que dar fuerte. Si alguna da débil, es que hay algo detrás y ese es el estrés que hay que eliminar. Hay que eliminar el estrés al final y el test muscular les va a ir diciendo qué es. Bueno, aquí al final de la clase he preparado unas creencias generales que ojalá todos nosotros deberíamos tener con el objetivo de poder que nuestro cerebro nos ayude a superar todas las situaciones o miedos o inseguridades que tenemos al frente, ¿ya? Entonces, como ustedes ya saben, para yo superar algo, en este caso un miedo, necesito creer y decirme ciertas cosas respecto a los miedos. Y entonces ahí entran estas creencias que hay que instalar y ojalá aquí les dejo algunas que a mí me sirvieron mucho y espero que también a ustedes si las instalan también les ayude, pero igual también recordarle que cada uno puede instalar creencias que sienta que tiene que tener, ¿ya? Así que esta foto de estas creencias se las voy a dejar ahí en el grupo de WhatsApp después de la clase, así van con mayor detenimiento y tranquilidad una por una para que las vayan a instalar. Primera creencia que les recomiendo, se testean esta creencia, yo siempre supero mis miedos, ¿ya? Y vean qué respuesta tiene el test muscular. Segunda creencia, los miedos nunca son más grandes que mí. Importante, mi cerebro tiene que sentir o yo tengo que sentir que soy más grande que mis miedos. Tercera creencia, para mí es fácil y sencillo liberarme de mis miedos. Importante creencia también tenerla, así les va a ser muy, muy fácil trabajarlos. Supero con facilidad todos mis miedos e inseguridades. Una creencia también bien potente, bien positivo que la tengan. Y última creencia, la número 5 de esta clase, mis miedos siempre los vivo en paz y tranquilidad. Ahí hay 5 creencias generales que idealmente las 5 las tienen que tener instaladas todas, más que nada para que todo este proceso que van a ir trabajando con los miedos les sea un proceso fácil. Pero si ustedes los miedos es un tema, la idea es que instalen muchas más. Va a llegar un momento que ya no van a necesitar instalar más porque ya los miedos no son un tema. Y eso muy, muy importante que lo entiendan. Las creencias tienen que ser creencias que me impulsen a llegar a cualquier objetivo que quiero tener. Y si mi objetivo hoy es superar mis miedos, mis inseguridades, necesito tener esas creencias. Así que, como les digo, les voy a mandar un pantallazo de estas creencias para que las tengan. Y bueno, ok, muchas gracias. Espero que le haya gustado la clase, una clase rápida, puntual. Y bueno, voy a dejar aquí para responder algunas dudas. Así que si alguien tiene dudas, consultas,
sobre la clase. Voy a dejar unos minutos para que puedan consultar, ¿ya? En caso de que no tenga ninguna, no hay problema. Solamente si alguien no ha podido instalar alguna creencia, no entendió, para que pueda hacer las preguntas ahora. Igual es una clase que igual hay que darle una vuelta. Se ve sencilla, pero realmente hay harta información detrás. Así que vamos a dejar unos minutitos. Igual pueden dejar también esas consultas en el chat también, y ahí también las podemos ir respondiendo. Quizás tienen que darle una vuelta a la clase, quizás tienen que repasar las creencias, el paso a paso, no hay problema. Así que si alguien tiene dudas, consultas, las puede dejar en este momento. Vamos a dar unos minutitos. Sí, exactamente, va a quedar grabado. Así que no te preocupes, yo mañana subo la clase. Y es una clase que igual tiene bastante información, así que hay que darle un par de vueltas para que puedan comprenderlo, ¿ya? Las dos creencias que les di hoy, tanto el borrar, ¿ya?, como eliminar, son creencias que a mí me ayudaron mucho a resolver muchos miedos. Y que cuando instalé y borré el estrés de cada una de estas creencias, dejé de estar en estrés y ahora muchas situaciones ya las vivo con mucha calma y paz. Entonces, yo creo que ese es el estado que todos tenemos que llegar a vivir las situaciones siempre en paz y sin ningún grado de estrés. Así que bueno, hay algunas personas que ya salieron, no hay problema. La clase va a quedar grabadita, mañana la subo. Y bueno, vamos a dejar también las creencias de la clase, las voy a dejar ahí en el grupo para que la tengan. Y mañana va a estar la clase completita para que la puedan revisar nuevamente. Así que eso, no hay consultas, no hay problema. Así que bueno, gracias por estar acá. Un gusto tenerlo. Espero que haya sido una clase provechosa, que lo hayan comprendido, hayan aprendido cosas nuevas. Y bueno, nos veremos pronto en una próxima clase. Así que le envío un abrazo grande. Gracias a todos. Un abrazo. Chao.